Nada, decía que muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, buenas tardes a todas y todos. Vamos a intentar que este ratito que pasemos juntas y juntos sea lo más ameno posible y por eso no solamente queremos que se escuche nuestra voz, ¿vale? Hay un montón de personas apuntadas y si se unen toda la gente que pretende unirse, esto sería un caos si abrimos todos micro. Así que tenemos el chat aquí a mano para que nos comuniquéis todo lo que queráis, para que puntualicéis todo lo que necesitéis. Vamos a ir lanzando preguntas para que también podamos tener un poco de feedback a través del chat para conocer vuestras experiencias, y aquí nos encanta los chismes y las experiencias, no vamos a decir lo contrario. Así que nada, el chat es una herramienta fabulosa, yo estaré bastante al tanto, ¿vale, Salva? Del chat. Ya que tú vas a dirigir todo lo demás. Y nada, si alguien quiere entrar por voz, que levante la mano, ¿vale? Abajo en los botoncitos tenéis una mano y si necesitáis que sea algo urgente, eso es, está como así, algo urgente, algo que decís, jo, pues me voy a expresar mejor hablando, sin ningún tipo de problema, pedís la voz y os abrimos paso, ¿vale? Y nada, que el chat está a vuestra disposición. Bueno, yo soy Salva, ¿vale? Soy la persona que voy a estar aquí con vosotros y lo primero que vamos a hacer va a ser presentarnos nosotros, ¿vale? Pero también vosotros, como bien ha dicho Lucía, podéis ir presentándoos a través del chat, ¿vale? Entonces, empiezo, como he dicho, me llamo Salva, vivo en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, soy diplomado en educación social, actualmente soy educador de centros sociales y trabajo para la Junta de Andalucía en un centro público de protección de menores, ¿vale? También es importante darle voz a aquellas instituciones que nos representan. Por eso hemos pensado que es importante que sepáis que yo a nivel personal estoy colegiado en el COPESA y también estoy sindicado, ¿vale? Estoy sindicado concretamente en el sindicato UCHEA. ¿Por qué ese sindicato y no otro? Porque es el mayoritario en mi centro. Pero eso aquí, cada cual pertenece al sindicato que más le puede interesar, ¿vale? Después, un poco de mi trayectoria profesional. Yo me diplomé en el año 2010, ¿vale? Pero antes de diplomarme fui intrusista profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque empecé a trabajar como educador social en el año 2006, ¿vale? Entonces, a través de ese trabajo que yo hacía como educador social, dije yo qué hago haciendo esto sin tener una formación, yo necesito formarme, ¿vale? Y decidí empezar la carrera y me diplomé. He trabajado en un montón de ámbitos, he trabajado en prevención a nivel comunitario con menores, ¿vale? Niños, niñas y adolescentes. He trabajado en temas de desarrollo comunitario, sobre todo en temas de pedagogía del hábitat, proyectos que se pusieron en marcha aquí en la comunidad autónoma de Andalucía y también con menores y en servicios sociales comunitarios en un programa que se puso en marcha aquí en la provincia, en la comunidad, que se llama ERACI, que es dentro de los servicios sociales comunitarios, ¿vale? También temas de desarrollo comunitario e inserción sociolaboral, ¿vale? A través de itinerarios. Y como he dicho, actualmente soy empleado público, ¿vale? Y trabajo para la Junta de Andalucía en un centro de protección de menores. Antonio, Lucía, ¿quién se tira la primera? Bueno, pues me presento yo soy Lucía Camargo. Bueno, no me acuerdo del año que terminé la carrera, fíjate, lo estaba pensando, pero yo creo que fue sobre el 2015 o 2016, yo hice el grado, ya era grado, no diplomatura, y bueno, yo llevo currando de educadora desde que salí de la carrera por un programa de estos de talentos y cosas así, terminé la universidad con honores y estas cosas, y me vino muy bien para tener ahorros y pagarme los másters, porque ya sabéis que esto funciona así, ¿no? Yo me especialicé en violencia de género y a la par estaba trabajando en resis de personas mayores. Yo soy de Bilbao y aquí todo tema público y privado también se necesita tener euskera y no en un euskera básico, sino en el euskera top. Entonces, solamente con personas mayores no te exigían el euskera. Y claro, sacar un euskera, la carrera, el máster y trabajar no era factible a la vez, ¿no? Entonces, mientras trabajaba con el colectivo de personas mayores, en resis, en centros de día, me especializaba en violencia de género, también soy técnica en igualdad, también me especialicé en pornografía y en prostitución. Y bueno,
Actualmente no estoy colegiada, estuve participando en el colegio del País Vasco, pero por ciertas cosillas me salí y estoy buscando un colegio que me convenzca, aunque de momento no me convence mucho ninguno. Pero bueno, tengo uno echado el ojo ya. Y yo actualmente trabajo por cuenta propia. En Verba, que es el nombre de mi emprendimiento, y trabajo acompañando a mujeres en su desarrollo personal y también sanación de otras rupturas de parejas tóxicas, violencia de género, y también soy mediadora, que no lo había contado, que también me saqué el máster en mediación y bueno, no he ejercido como mediadora. Es algo que de momento no me lo planteo, pero bueno, si tengo que dejar mi emprendimiento, quién sabe dónde acabaré. Estupendo. Vaya, lo sé. Estupendo. ¿Qué tal? Pues yo soy Antonio Toranzo y soy educador en el CIMI Los Arcores, que es un centro de reforma de Andalucía. Al igual que el compañero, pues durante un tiempo me dediqué al intrusismo, por decirlo de alguna manera, porque yo empecé a trabajar también en el año 2006. Me interesaba mucho el ámbito criminológico, victimológico, y estudié. Mi primera titulación fue psicología, pero a medida que iba trabajando creía que otras herramientas, que la carrera de educación social me podía aportar otras herramientas y otros enfoques menos intervencionistas y más amplios, ¿no? De socialización, de adquirir y transmitir patrimonios culturales. Y creo que hice bien estudiando la carrera de educación social. Soy graduado por la UOC. También recibí un premio de mejor trabajo a fin de grado que dio el colegio del COPESA. Luego me he formado también en máster y tema, pero relacionado sobre todo con el ámbito criminológico, victimológico. En otros espacios con los que he trabajado, en centros públicos de información a la mujer, trabajando con víctimas de violencia de género. También he trabajado en prevención comunitaria de adicciones de forma pública en distintos ayuntamientos. Y bueno, estuve un tiempo colegiado. No puedo decir nada en contra de la labor del colegio de Andalucía, porque sobre todo a la hora de conocer ofertas y de conocer temas, por ejemplo, si hay muchos jóvenes estudiantes, les puede venir muy bien para cuando acaben, para saber dónde echar el currículum, tema de convocatorias y demás. Y yo sé que Sarva también sabe bastante de eso, se dedica a eso apoyando al colegio, pero en otra de mis áreas me piden estar colegiado por el Colegio de Psicólogos, y ya colegiación, sindicato y demás se me hace un poco pesado para trabajar en la privada, porque los sueldos no son todo lo que quisiéramos. Por otro lado, como ya he dicho, sí pertenezco al sindicato de convenciones obreras por una convicción, porque es un sindicato de clase. Pertenezco al comité de empresa de mi centro y además participo en la sesión sindical de comisiones obreras a la hora de negociar los distintos convenios de protección y de reforma. Cualquier cosa que queráis saber más sobre mí, solo hace falta que preguntéis, pero con esto creo que os he dado ya bastante la chapa. Bueno, pues una vez que nos hemos presentado, ya estáis por aquí también presentando. Estoy viendo que hay personas que están recién tituladas, otras que aún estáis estudiando, ¿vale? Bueno, la idea de hacer o celebrar el día de hoy de la educación social con esta charla es porque muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando a trabajar o queremos empezar a trabajar o estamos terminando la carrera, ¿vale? Muchas veces tenemos la sensación de que, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde puedo echar currículum? ¿Dónde puedo trabajar? Y no sé si me estoy confundiendo o muchas de las personas que estáis aquí tenéis esa sensación. Y contestando a esta pregunta por ahí por el chat, si me estoy confundiendo algo. Entonces, cuando empezamos a decidir cómo vamos a celebrar el Día de la Educación Social, pues dijimos, pues no está mal, aparte de los actos que hemos ido haciendo en las distintas redes sociales, pues pensamos, pues vamos a dar vamos a tener un diálogo, ¿vale? Porque esto no es una ponencia, esto no es nada científico, esto es contar simplemente nuestras experiencias y hablar entre Antonio, Lucía y yo de cómo nosotros hemos ido afrontando nuestra carrera profesional, ¿vale? Y que también desmitifiquéis esa falsa creencia de que los educadores sociales no tenemos trabajo. Bueno, pues es una de las carreras que más salidas profesionales tiene y que menos índice de paro según las estadísticas de los distintos servicios estatales y públicos de empleo, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo, ¿vale? Y desgranando
esta realidad, ¿vale? Bien, importante, antes de empezar, ¿vale? Queremos definir algunas cosillas, algunos terminologías que es importante que tengamos claras, ¿vale? Que muchas veces en el propio día a día nos llevan a confusiones. Por ejemplo, ¿alguna de vosotras sabe cuáles son los campos de intervención de la educación social? ¿Me lo podéis ir escribiendo por ahí por el chat? Si alguna sabéis cuáles son los campos de intervención de la educación social. A ver quién contesta, a ver quién se anima. Esto es con lo que yo dije, ostras, esto a mí no me lo han explicado nunca. Prevención. Delia dice prevención. Delia, prevención. ¿Eso es un campo de intervención de la educación social? ¿Qué marca los campos de intervención de la educación social? ¿La infancia? La infancia, dice Fátima. Bueno, estáis diciendo algunos conceptos que pueden estar relacionados, ¿vale? Pero que sepáis que los campos de intervención de la educación social vienen definidos por normativa. Muchas veces durante la carrera el tema de la normativa la dejamos de lado, le damos una patada y pensamos que no es importante. Eso para los profesionales y las profesionales del trabajo social, decimos, para los profesionales y las profesionales del derecho, ¿vale? Pero no es cierto. Trabajamos con normativa y nos basamos en normativa, ¿vale? Bueno, pues hay un decreto, que es el decreto 1420 de 1991, toma, ahí, para que después digan que nuestra profesión es joven, ¿vale? Que pues ya tiene 2001, 30 años, ¿vale? Vamos para más de 30 años de profesión, que es el decreto que regula nuestra formación, ¿vale? A modo de anécdota, que sepáis que en los años 80, que fue cuando se cuajó todo esto, nuestra profesión no iba a ser diplomatura, iba a ser licenciatura. Por una decisión política en último momento, pasó de licenciatura a diplomatura, ¿vale? Bueno, pues este decreto, Real Decreto, perdón, define 4 ámbitos de intervención en la educación social, que son la educación no formal, ¿vale? Son la educación de adultos, la inserción social y la acción socioeducativa. Habéis dicho por ahí la palabra prevención. Lo mismo la palabra prevención se podría enfocar dentro de la acción socioeducativa, pero de una forma muy general porque no es exclusivamente, ¿vale? Eso. Habéis dicho infancia. Como veis, la infancia puede estar presente en todos estos campos, ¿vale? Pero no exclusivamente la infancia, ¿vale? La infancia es otro concepto, otro término que vamos a ver ahora, pero ya iremos definiendo. Pero que quede claro que podemos intervenir en todo lo que está relacionado con la educación no formal, teniendo en cuenta que la educación no formal es aquello que tiene una estructura pero no está regulado, ¿vale? La educación de adultos, la inserción social de personas, según dice el decreto o la terminología de aquella época, ¿vale? Personas desadaptadas y minusválidos, ¿vale? Ya digo, estoy utilizando la terminología del año 1991, ¿vale? Y la acción socioeducativa, ¿vale? Este sería el primer concepto, ¿vale? El segundo concepto, Lucía. Sí, bueno, el segundo concepto que queremos aclarar o del que queremos hablar, y yo creo que aquí todas y todos vais a poder participar, y es la población destinataria, ¿no? Lo que llamamos muchas veces colectivos. O usuarios, odio la palabra usuarios, pero la población destinataria, ¿a quién dedicamos nuestra acción? ¿A quién dedicamos nuestro trabajo como profesionales de la educación social? Colectivos vulnerables, vale, también me gusta más esa que usuarios. Vale. Aquí podemos hablar de diferentes, ¿no? Generalmente en la educación social, cuando yo recuerdo esto de la carrera, ¿vale? Yo recuerdo que me hablaban de personas con discapacidad, de personas mayores, de infancia y poco más. Bueno, no, miento, de personas con conductas de drogadicción o algo así, que eso era una asignatura, en mi caso era una asignatura optativa y que yo no la cursé porque tenía examen. Tengo que decirlo, no la cursé porque tenía examen y era de las más duras de la carrera. Y ya estaba un poco en un 4º año y dije, no puedo más, me centro más en el TFG.
Pero esos son como un poco la población a la que solemos, o la gente piensa que es la población con la que solemos trabajar, ¿no? Pero es que hay muchos más. A mí me gustaría que pudieseis poner por el chat con qué población es con la que trabajáis, con qué colectivo vulnerable, usuario, si a alguien le gusta esa palabreja, con quién trabajáis, ¿no? Porque, mira, hace poco... hace un par de días subíamos precisamente en las redes de Eduso TV una experiencia, que además el post lo hice yo como experiencia personal, de que no somos psicólogos, somos educadores sociales y sí podemos trabajar en violencia de género, porque no se entiende tampoco muy bien la labor, ¿no? Pero muchas veces tampoco se entiende la labor que hacemos trabajando con infancia. Hay compañeras nuestras de Eduso TV que trabajan las competencias académicas y es como, pero a ver, ¿qué haces? ¿Apoyo? ¿Tú le vas a enseñar lengua, matemáticas, inglés? Y es como la gente no entiende realmente nuestras funciones, ¿no? Bueno, espero no estar saliéndome del tema, que yo me apasiono y me voy por las ramas. Pero podemos hablar de la población en general, ¿vale? Podemos hacer acompañamientos a población en general. Luego, niños, niñas, la adolescencia de diferentes formas. Ya habéis dicho, por ejemplo, en prevención, en talleres, en acompañamientos individualizados, como hacen compañeras nuestras de Eduso TV. Personas mayores, también desde acompañamientos a la persona mayor, a su contexto, ¿vale? Por ejemplo, cómo tratar o acompañar a una persona con deterioro cognitivo ya grave o leve, etcétera, etcétera, en su propio domicilio. Y también podemos meternos ahí, pero también en residencias, también en centros de días. Luego, personas con adicciones. Antes, cuando estábamos iniciando este encuentro y estábamos aquí de tertulia, pues hablábamos un poco de esto, ¿no? De los diferentes grados en los que podemos trabajar con personas con adicciones. Podemos trabajar con personas en situación o riesgo de exclusión social, desde personas sin hogar y otro tipo de colectivos, ¿no? Personas con etnia gitana. Por ejemplo, destinatario suele ser algo que sí que tenemos claro y algo que sí que nuestra profesión se asocia a trabajar con población gitana o población racializada. Yo recuerdo que una de mis primeras prácticas universitarias fue en concreto con este segmento de la población. Como decía, víctimas de violencia de género. Luego, en tema de medidas judiciales también podemos hacer ahí nuestra intervención y con personas migrantes, pero hay bastantes más. Por ejemplo, el colectivo LGTBI también. El otro día, dentro de las redes nos llegan muchos mensajes y una compañera nuestra de profesión me decía: Lucía, quiero que hagáis un taller sobre violencia con personas trans. Vale, es que podemos trabajar en eso, ¿no? Podemos trabajar en ese ámbito de prevención, ya sea prevención del tema de la violencia, podemos trabajar en visibilización, podemos trabajar en educar a la sociedad, que va a ser complicado, y podemos acompañar también a estas personas como a otras, ¿no? Entonces, voy a leer un poco lo que estáis poniendo. No sé si habéis puesto alguna población destinataria diferente a las que yo. Salud mental. Vale, a ver, esperar, a ver. Niños y adolescentes, familias, la intervención con familias, ¿vale? Familias y sus contextos, ¿vale? Doy clases de español y asesoramiento. Yo también empecé de esta manera. Salud mental. Tú también dando clases de español y de alfabetización con etnia gitana y con personas racializadas. Bueno, y con migrantes también. Y el tema de la salud mental es un melonazo, el tema de la salud mental, ¿no? El otro día hablábamos entre unas compañeras la importancia de poder incluir en los gabinetes de psicología que conocemos tal cual, a las y los educadores sociales, porque nuestra labor no es ni más ni menos, sino complementaria y necesaria, porque trabajamos desde otra perspectiva diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, que acompaño a mujeres en materia de violencia de género y en materia de desarrollo personal, las mujeres que llegan a mí ya tienen una psicóloga o un psicólogo, generalmente de la seguridad social o de un ámbito público, que les atiende, pues ya sabemos cómo funciona esto, y necesitan un refuerzo porque
no avanzan lo que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Y las herramientas que podemos aportarles son diferentes. Por lo tanto, en salud mental sería súper necesario hacer una campaña de lucha y de visibilización de la incorporación de nuestra figura dentro de lo que se consideran los gabinetes de psicología. Bueno, Antonio, había por ahí otra palabreja y aprovechando que tú, otro término, ¿vale? Que tú eres una persona en el mundo sindical bastante activo, ¿podrías explicarnos qué es un convenio laboral y si nos puede servir a la hora de buscar trabajo? Claro, un convenio laboral es primero a cualquier persona que se acerca en cualquier trabajo, lo primero que tiene que pedir es su convenio laboral. ¿Por qué? Porque en él se van a establecer sus derechos y sus obligaciones también, pero principalmente sus derechos, es decir, cuánto puede cobrar por horas extras, si en el caso de que tenga que hacer horas extras, cuánto le corresponde por un festivo, si un familiar se enferma, cuánto tiempo le corresponde para poder apoyar a este familiar, o en caso de casamiento los días que les corresponden, igual sabrá perfectamente lo que le toca cobrar, porque se establecen unas tablas salariales dentro del convenio. Cuando se establece un convenio, lo que se hace es que entre las distintas sesiones sindicales, normalmente son los sindicatos mayoritarios porque se piden que haya una representación, es decir, sindicatos que realmente representen al sector porque hayan sido votados, se reúnen con las patronales y después de unas negociaciones que son bastante extensas, se establece lo que es el convenio. Nosotros tenemos unos convenios que son convenios estatales, o sea, que son los que afectan a todos los sectores, y después suele haber mejoras, ya sea mejoras vía convenios autonómicos o vía convenios de empresa. Pero siempre debemos tener en cuenta que la norma básica después del Estatuto de los Trabajadores sería el convenio del sector que nosotros tenemos. Así, por ejemplo, podemos resaltar que en España hay distintos convenios como que en el que vamos a trabajar los educadores y las educadoras sociales, como es el convenio de empresas privadas sostenidas con fondos para la enseñanza privada sostenidas por fondos públicos, parcialmente públicos. También tenemos el convenio de administración de justicia, también tenemos los distintos convenios de acción social y tenemos los convenios también de enseñanza y formación no reglada. Por otro lado, los convenios que nos afectan, creo yo que mayoritariamente, serían el convenio de protección y reforma, porque ocupa un grueso amplio de la población. ¿Y por qué es importante este convenio? Porque, por ejemplo, en el convenio se van produciendo una serie de avances que después nos van a afectar a todos y a todos. Por ejemplo, en el convenio de protección y reforma, desde hace ya el convenio este no, incluso el anterior, se estableció que solo se pudiera contratar para la categoría de educador social a personas con la titulación de educador social o personas habilitadas como tal. Es algo que, por ejemplo, en la administración pública no se está dando. Entonces, supone un importante avance. ¿Y por qué los sindicatos nos importa mucho que sea esta primera? Pues primero por una razón de justicia. Una persona que esté formada, por ejemplo, cuando yo entré, es que realmente no se encontraban profesionales del ámbito socioeducativo, ya no te digo educadores sociales, que estuvieran muy predispuestos a trabajar en centros de reforma, porque aparece la Ley 5/2000, que se implementa en el 2001, aparecen los centros de menores, los jóvenes venían de las cárceles y estos jóvenes en conflicto con la ley estaban acostumbrados a unas libertades, entre comillas, en las cárceles que no se permiten en los centros de justicia juvenil. Y ustedes dirán, ¿qué libertades son esas? Pues bueno, pues por ejemplo, el acceso a drogas. Realmente sabemos que en las cárceles entra a los centros de menores muy complicado que entre sustancias estupefacientes porque se está muy encima de los chicos y chicas que residen en estos centros. Igualmente, para que los chicos vayan avanzando en su medida, no es un compartimento estanco que se tengan allí, simplemente con que no des la lata van mejorando y cuanto más tiempo tengan, más privilegios tienen, sino que se hacen un proyecto individualizado de la medida y a partir de ese proyecto y los avances que estos jóvenes tengan, pues se irá mejorando, ¿no? en las condiciones que tengan en el centro, que pueda tener ya sus permisos, sus salidas y demás. Bueno, pues dicho esto, una problemática que teníamos, que no teníamos población formada, a partir de aquí, gracias al convenio, se empieza a tener profesionales formados que dan un mejor servicio a los chicos y chicas internos,
pero también se consigue que mejoren nuestras condiciones laborales. Si antes la categoría de educador, que es una categoría actualmente a extinguir, era un cajón desastre donde podía llegar cualquier persona, muchas personas lo utilizaban como durante un tiempo, mientras que me preparo unas oposiciones para la enseñanza pública, durante un tiempo hasta que me sale un trabajo mejor y por tanto estoy dispuesto a cobrar menos de lo que me merezco por la responsabilidad que tiene nuestro trabajo, que es amplia, y por las penalidades también que tenemos, por un trabajo muy emocional, trabajo muy directo. Entonces, gracias a estos avances del convenio, van mejorándose. En el último convenio que está a semanas de que se publique, hay una mejora económica muy, muy importante, pues se van consiguiendo bastantes avances. Entonces, una vez que entréis a trabajar, ya sea el convenio del ayuntamiento, ya sea el convenio de vuestro sector, que os informéis del convenio porque estos son vuestros derechos y es una prioridad. Yo me sorprendo cuando hay personas que me hacen mucha pregunta, digo, ¿pero te has leído el convenio, aunque sea por encima, o que sea el artículo que te interese? Porque los convenios suelen estar ordenados y es algo que tenemos que tratar. Una preguntilla a la gente que está ahí escuchándonos. ¿Cuántas veces habéis dicho, es que el puesto de educador social puede acceder cualquiera? ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? ¿La habéis escuchado alguna vez o no? ¿Es una frase repetitiva? ¿Es una frase común? ¿Por qué es importante un convenio? Antonio lo ha dado o ha explicado el enfoque a nivel laboral. ¿Cómo nos afecta a todas las personas por el mero hecho de ser personas trabajadoras? Pero como profesionales de la educación social, ¿nos afecta el convenio, Antonio? ¿Cómo? Como profesionales de la educación social, ¿nos afecta? Claro, porque en el convenio vas a encontrar las funciones que tienes que hacer. Y aparte, en el convenio además... aparte de la función, Antonio, ¿nos exigen la titulación? Claro, en los convenios actuales, por ejemplo, protección y reforma, se exige la titulación. Creo que lo he comentado antes, pero no me importa repetirlo. Es más, yo le escucho a los directores de los centros que para él, cualquier persona que tenga motivación y vocación es buena para ser educador social. ¿Pero por qué dice eso un director de un centro? Porque hablo en reforma, no hablo de centros pequeños y tal, ¿no? Hablo de un centro de fundaciones grandes. Porque a él le interesa porque puede conseguir trabajadores que acepten pues salarios bajos y que acepten condiciones laborales que no sean justas. En el momento que le cuesta encontrar un trabajador, ese trabajador va a exigir más sus derechos. En cambio, si sabe que está ocupando un puesto que no tiene la titulación para ejercerlo, estará eternamente agradecido al responsable de su coordinación en el centro y aceptará condiciones que no están dentro de lo que se merece. Y aparte, el convenio no solamente regula la titulación que hace falta para el puesto de educadora social, ¿vale? En justicia juvenil y en los otros convenios también nos nombra, ¿vale? Pero es verdad que el que está más estructurado es el de protección. A mí no me gusta decir reforma, me gusta más decir justicia juvenil, pero eso es una opinión mía personal, pero oficialmente es de reforma, ¿vale? En este convenio también nos dicen cómo tenemos que actuar en caso de ver una oferta que no sea o que no se ajuste. Es decir, si vemos una oferta para un puesto de educador social o educadora social en un centro, ya sea de protección o sea de justicia juvenil, me da igual que sea medio abierto, medio cerrado, y que pone diplomado, licenciado, graduado, lo que sea, de otra carrera, ¿vale? Ahí nos dice cómo tenemos que actuar, dónde tenemos que informar, ¿vale? Para que se actúe, ¿vale? Entonces, fijaros si es importante las herramientas que nos da un convenio, ¿vale? Otra cosa es que yo, a nivel personal, quiera meterme en denunciar o no. Pero, ¿de qué me vale la queja si no actúo? ¿Vale? Hay que ser más proactivo en ese aspecto, ¿vale? Compañeros, nos preguntan por el chat, hace un par de preguntas, ¿dónde pueden encontrar los convenios? Vale, los convenios. Antonio, perdón. Bueno, los convenios se publican dependiendo de la categoría del convenio, lo puedes encontrar en el BOE o en el BOJA, en el caso de Andalucía, por ejemplo, perdonadme, pero es muy fácil de encontrar. Después, normalmente las fundaciones están obligados a tenerlos en las páginas web, pero bueno, poniendo el convenio del sector que a ustedes os interese, es muy fácil de encontrar por Google porque se publica en el BOE. No hay mayor problema. Es... Y si tienes problemas para encontrarlo, acércate a tu sindicato que te lo va a facilitar, pero rápidamente. La idea es que pones en Google el convenio de educación social y te tiene que salir. No, el convenio de educación social no. Tienes que poner el sector que tú
que Vale. tú pertenezcas, o convenios de empresa, porque hay convenios de empresa. Normalmente, cuando sale una licitación pública, cuando hablamos de centros externalizados, suelen darle puntos, por ejemplo, por el tema de que tengan un plan de igualdad, que también hay que leer los planes de igualdad, porque en el plan de igualdad hay también una serie de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, ahora mismo hay licencia para acompañar a tu pareja a una prueba médica que corresponden en los planes de igualdad de las empresas. ¿Por qué? Porque a la hora de una licitación eso le da puntos. Que el convenio tenga mejores sobre el convenio del sector le da puntos, porque son puntos sociales. Que haya un plan de igualdad le da puntos. Y bueno, todas estas empresas buscan el reconocimiento de la administración. Entonces, ha puesto una compañera en el chat que es necesaria una ley. Obviamente es importantísimo que haya una ley que nos regule, pero hasta ahora, si no la tenemos, los convenios es la herramienta que mejor nos puede ayudar, igual que la participación sindical, por Sí, supuesto. porque, y además Antonio ha dicho una palabra que son las áreas de intervención, es decir, los convenios, y es otro de los términos que vamos a explicar ahora, van por área, es decir, hemos definido el primer concepto, recordamos, ¿vale? Eran los campos de intervención, el segundo, la población destinataria, ahora estamos viendo convenio laboral, pero cuando mezclamos las poblaciones, ¿vale? Y también mezclamos el tema de los campos de intervención, surgen lo que son las áreas. Y aquí ya podemos hablar de áreas de protección de menores, podemos hablar del área de reforma o justicia juvenil, podemos hablar del área de intervención social, podemos hablar del área de mediación, podemos hablar del área de educación. Entonces, todas esas áreas, por norma general, los convenios van en función de esas áreas, ¿vale? Es como cuando escuchamos, o podemos escuchar en las películas o a unos compañeros. Yo estoy en el sector del metal, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi profesión está vinculada al metal, ¿vale? Pues en el ámbito social, ¿vale? Ya digo, esos convenios van también por áreas. ¿vale? Las administraciones también tienen convenios. Si Exacto, las eres administraciones trabajador públicas. público de la Junta de Andalucía, tendrás el convenio funcionario, el de personal laboral. Si eres del Ayuntamiento de Bilbao, pues el convenio del Ayuntamiento de Bilbao. Y ahí es muy importante que hagamos labor sindical. Porque, por ejemplo, en un ayuntamiento puede aparecerte la figura de educador familiar sin que sea educador social. Y la única manera de cambiarlo es a través de la negociación. Porque si la ley no te obliga, y no existe ley ahora mismo, esa figura se puede cambiar a través de presionar a los políticos de turno del ayuntamiento, de la administración que sea, para que esa figura, la más idónea, en este caso yo creo que sería el educador social, por la formación que se le da durante la carrera. Bueno, He puesto el ejemplo de educador social o el de agente de igualdad, que ha hablado antes Lucía. Agente de igualdad puede, ahora mismo, cualquier persona con una serie de horas de formación, en Andalucía son 200 horas y un año de trabajo, puede acceder a esto, pero lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un Totalmente, trabajador social, lo puede hacer cualquier persona del ámbito totalmente. psicosocioeducativo. Yo cuando yo hice el máster en violencia de género, soy técnica en igualdad y luego hice el de agente de igualdad, ¿vale? Es un título que pagas y te dan 4 cosas para cumplir horas y que te capacita para hacer planes de igualdad, literalmente. Esa fue mi no grata experiencia. Y que dentro de las titulaciones que podían acceder a eso, ni aparecía la de educación social, pero puede ser desde el informático de la luz o quien cualquiera puede hacerlo, básicamente. Pues mira, tenemos el ejemplo en la bolsa única de la Junta de Andalucía, está la categoría de educador y la de educador de centro social. Para el educador de centro social, que es el compañero Salva, pero puedes acceder con la carrera de educación social, pero con la de psicología, ¿no? Con la de pedagogía, con la de... trabajo social. Y para la de educador está excluido el educador social. Qué increíble. Es muy fuerte. Para el educador está excluida la carrera de educación social. Solamente sería el diplomado o el graduado en magisterio. En ese aspecto, yo ahí tengo mi opinión personal, porque claro, la palabra educador es una palabra muy genérica, ¿vale? Y quién dice que un diplomada, graduada en magisterio no es educador, porque educar es una palabra muy amplia. Lo que pasa es que ellos lo hacen en un ámbito muy concreto, que es el ámbito académico. Mi padre y mi madre también me educaron, son educadores y educadoras, sin formación, pero me educaron. Por eso yo cuando a mí me gusta hablar y reivindicar mi apellido, yo no soy educador, yo soy educador social, que no es lo mismo. Evidentemente soy educador porque educo, ¿vale? Pero dentro de la amplia gama de educadores,
soy educador social. Sí, cuando entras a trabajar en este ámbito, digo a nivel de la Junta de Andalucía, por ejemplo, como es mi caso, y ves cuáles son las funciones del profesional del puesto de educador, ¿vale? Te das cuenta que lo que hacen es educar en el ámbito formal, ¿vale? Ya no es no formal porque están dentro de lo que es la escuela, en los centros que aquí en Andalucía están denominados como centros de educación especial, ¿vale? Que están los niños de necesidades educativas especiales, ¿vale? Con lo cual, es verdad que no hacen una función académica, hacen una función más social, que podríamos estar, pues sí, ¿vale? Pero en este caso, ya digo, estamos ahí excluidos. Inicialmente eran la misma categoría, pero se separó en la Junta de Andalucía, ¿vale? Bueno, habéis dicho dos palabrejas importantes, pública y privada, ¿vale? Es verdad que por ahí en otros colectivos están los docentes saliendo a las calles por la salud, por la educación pública, ¿no? Y están ahí todos luchando, los compañeros y las compañeras de la sanidad también están luchando por la sanidad pública, pero ¿sabéis cuál fue el primer sector fundamental que se privatizó y se permitió su privatización? El sector social, donde todas las leyes que hablan del ámbito social, la ley del menor 196, ley orgánica del menor 196, por ejemplo, y otras muchas, dan cabida a la colaboración público-privada. ¿Qué significa eso de colaboración público-privada? Pues la privatización, ¿vale? Pura y dura, que se trabaja con lo que ha dicho Antonio, que son las licitaciones, ¿vale? ¿Y por qué esto? Porque esto al final nos va a dar dónde podemos trabajar, ¿vale? Existen como tres sectores fundamentales. Uno, que es el sector privado, que es para una institución que no es pública, es decir, no es ni ayuntamiento, no es ni comunidad autónoma y no es ministerio, ¿vale? O sector público, que es para una de estas, o diputaciones, perdón, se me olvida las diputaciones, ¿vale? Entidades locales. O hablamos del sector privado, que es cualquier entidad que no es una de estas cuatro entidades. Y aparte hay un tercer ámbito, ¿vale? Que ahí Lucía nos va a iluminar. Bueno, a iluminar, no sé. Antes de nada, Laura nos ha preguntado, ¿esto se va a quedar grabado? Sí, se va a quedar grabado y la idea es subirlo a la plataforma que tenemos Eduso TV para que podáis acceder a la grabación cuando queráis, ¿vale? Y contestando a lo que Salva me decía, el tercero es por cuenta propia o lo que venimos siendo, pues las personas que emprendemos, las personas que nos embarcamos en este caso en el emprendimiento social. A mí me encanta llamarlo así porque yo siempre digo una cosa, no es lo mismo emprender, y esto desde mi experiencia personal, que entidades del ayuntamiento, entidades públicas me han intentado acompañar en mi emprendimiento, ¿no? No es lo mismo emprender montando una tienda de zapatos que emprender en el sector social. Las necesidades son total y completamente diferentes, ¿vale? A nivel de cómo gestionar, bueno, primero cómo plasmar tu idea, cómo gestionarla, cómo empezar, a dónde ir, qué puertas tocar y este tipo de cosas, ¿no? Al final, el emprendimiento yo creo que es la pasión elevada al cubo, ¿no? Creo que cada persona que decidimos emprender, en este caso en educación social, es porque amamos lo que hacemos, y creo que voy a hablar un poco en boca de todas las personas emprendedoras que hay a mi alrededor, con las que hacemos grupito de necesitamos llorar porque es complicado, ¿no? Yo creo que nuestra generación está emprendiendo bastante porque está teniendo ideas bastante innovadoras, maneras de trabajar, maneras de comunicar, maneras de gestionar que son diferentes, no dejando de tener todas una raíz, ¿no? Que son diferentes, y en el sector público o privado está todo como muy encasillado, ¿no? Entonces la gente decide emprender porque educación social también es una... Bueno, es muy, muy vocacional
Y muchas veces cuando estamos trabajando por cuenta ajena, perdemos esa vocación por la manera en la que se está gestionando, ¿no? Entonces, las maravillosas y los maravillosos educadores sociales que decidimos emprender, nos embarcamos en un proyecto en el que tenemos que aterrizar nuestras ideas. Yo tenía un jefe al que adoro. Un saludo desde aquí, Álvaro, si nos vas a ver en algún momento, que siempre me decía, Lucía, tú sueña en alto, sueña todo, escríbelo en un papel, vuélvete loca y luego baja a tierra todas las ideas que sean factibles, ¿no? Y eso es un poco emprender, tener una idea apasionada y bajar a tierra todo lo que luego puedas sacarle de rentabilidad, ¿no? Porque al final los emprendedores no vivimos del aire. Y esto es así. Y emprender es un camino muy bonito, muy duro, y puedes emprender y asociarte o coordinarte con lo público, también con otras entidades que trabajen como tú en lo privado, o puedes montarte tu chiringuito, tú te lo comes, ¿no? Yo, si estáis emprendiendo o pensáis emprender, rodearos de emprendedores. Y rodearos no de emprendedores en diferentes áreas, que también os van a enriquecer, pero rodearos de profesionales de la educación social que están emprendiendo como vosotras y como vosotros. Yo, y esto a nivel personal, me voy a abrir aquí un poco en canal, hace pues un año, sí, hace un año estuve a punto de tirar la toalla y dejarlo todo, porque la asesoría que a mí me estaba ayudando con todo esto me quería encaminar por un lado que no era la representación de lo que yo quería. Y estuve a punto de dejarlo todo, lo dejé, me tomé unos meses de reflexión y en enero de este año dejé mi trabajo por cuenta ajena, que yo trabajaba en una resi, y empecé con fuerza en lo que yo quería, creyendo en mí, y encontré personas que me acompañaron en ese proceso y encontré emprendedoras y emprendedores que estaban en mi misma línea del emprendimiento social, ¿no? Porque las entidades que me habían acompañado a mí, pues uno estaba montando un bar, otro estaba, además me acuerdo, una taquería o una nachería, otras estaban que querían gestionar campings de verano en plan mochileros del Camino de Santiago. Al final ahí sí, te puedes retroalimentar de las situaciones de las diferentes personas, pero cuando emprendes acompañado de tu propio nicho, por así decirlo, es muy enriquecedor porque lo que estás pasando tú lo ha pasado o lo va a pasar la persona que tienes al lado y es muy bonito. Y bueno, al final, al inicio de este webinar les estábamos contando, les estaba diciendo Salva que EdusoTV está creciendo, que estamos sacando cositas, proyectos y dentro de EdusoTV creemos muchísimo en el emprendimiento. EdusoTV en sí mismo es un emprendimiento, ¿vale? Empezó siendo 4 locos que nos juntamos a hablar de educación social y hemos sacado cosas maravillosas y bueno, que hemos decidido crear un proyecto de emprendimiento que todavía no ha visto la luz. Sí que tenéis una lista VIP en nuestra web donde os podéis apuntar, ¿vale? Porque ahí, antes de que se lance el programa, antes de empezar con todo esto, os avisaremos. Así que si pensáis emprender o estáis emprendiendo, apuntaros a esa lista VIP, porque en EdusoTV estamos volcadas y volcados en el emprendimiento y tenemos un gran equipo de emprendedoras y emprendedores de la educación social respaldando este proyecto que va a durar, en principio, la idea es que dure 5 meses, pero vamos a sacar como una demo primero de testear cosas, pero hay un equipazo con un montón de ideas y sobre todo queremos que sean proyectos, bueno, que en este caso EdusoEmprende sea un proyecto centrado en vuestras necesidades y centradas en las necesidades específicas del emprendimiento social, para que no os pase como a mí, que lo queréis dejar de un momento para otro y que no os sentís acompañadas durante el proceso porque no estáis. Bueno, fijaros que llevamos 48 minutos hablando y aún no hemos empezado a hablar de lo que son los yacimientos de empleo, ¿vale? Simplemente para bueno, el emprendimiento es uno de ellos. Sí, el emprendimiento es uno de ellos. Pero fijaros lo importante de estos términos para poder buscar trabajo. Porque si no sabemos dónde enfocar nuestra formación, dónde poner o encuadrar nuestro perfil profesional, es muy difícil poder llegar al objetivo final, que es encontrar un puesto de trabajo como profesional de la educación social. Y ahora bien, ahora que ya hemos definido todos estos conceptos,
¿vale? Que sabemos los campos en los que podemos trabajar con la población, las áreas, la importancia de los convenios laborales. Sabemos que existe el sector público, el sector privado, el tema del emprendimiento. Vamos a ir hablando de distintos yacimientos de empleo que nos podemos encontrar. Por ejemplo, el tema del asociacionismo. Había por aquí una de las personas que estaba en el foro que decía que trabajaba con una asociación creando proyectos para infancia y familia a nivel preventivo, ¿vale? Lucía, Antonio, no sé si vosotras habéis podido tener la experiencia de haber trabajado a nivel de prevención primaria o a nivel comunitario. Sí, yo trabajé para el programa de ciudades ante las drogas y bueno, fue una experiencia bastante interesante porque me enseñó que tampoco hay que abordar directamente lo que es la problemática o la adicción, sino que por medio de los factores de protección se puede trabajar muchísimo. Y para mí fue casi a mi llegada al mundo laboral y me abrió mucho la perspectiva de cómo trabajar como ¿Y educador cómo social. conseguiste ese trabajo, Antonio? Pues fue por un concurso que se hizo, bueno, una oferta del puesto. Lo que pasa que, desgraciadamente, bueno, yo voy a hablar de una realidad en lo social, me voy a poner un poquito a caso quitado. Realmente yo he trabajado mucho en lo público, pero se trabaja, ¿cómo decirlo? Es complicado trabajar, porque tienden a que te vayas. ¿Por qué? Yo cuando trabajaba allí, trabajaba de media jornada en un programa durante 6 meses, porque salía una ayuda para de las diputaciones a los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos pues tenían pocos recursos también, porque en el ayuntamiento yo trabajaba, el ayuntamiento de La Campana, era un ayuntamiento muy chiquitito, y no tenían para mantener esa figura todo el año. Entonces solamente cuando se abonaba por parte de la Diputación se mantenía. Entonces era 6 meses a media jornada, un trabajo precioso, un trabajo que podía haber trabajado toda mi vida al 100%. Pero hay un momento que tú dices, bueno, yo para sobrevivir necesito, y yo trabajaba en el centro, que también me gustaba, pero estuve manteniendo 3 años 2 trabajos a la vez y era muy complicado. Y luego normalmente no salía nunca a la oposición, tema de fraudes de ley, situaciones complicadas porque no se apuesta por lo social y como bien ha dicho Sarva, se tiende a externalizar o, digámoslo en palabras reales, a privatizar. El sector social aparece vinculado en España, sobre todo en el tardofranquismo, con el tema de la beneficencia, y piensan que es gratuita nuestra labor y muy vocacional, que no queda en parte que casi todas las personas que trabajan como educación social, no que lo estudien, que trabajan, porque el trabajo también es duro, ¿no? Tienen una parte vocacional y les gusta y tienen la esperanza de que se puede tener un mundo mejor. Pero de ahí a explotar al trabajador hay una delgada línea roja, o a no mantener las condiciones laborales porque incluso en el sector público muchas veces no mantiene las condiciones laborales que nos merecemos en cuanto a continuidad laboral. Fijaros que Antonio ha dicho una palabra muy importante que es la temporalidad, ¿vale? Y no importa que la temporalidad sea en el sector o en el ámbito público, o sea en el sector o en el ámbito privado. Y ahí enlazo con 2 palabrejas que yo no sé en vuestras formaciones en las distintas carreras bueno, en la carrera de educación social, perdón, facultad o universidad en la que habéis estudiado, os dieron la misma caña que a mí, que es la palabra programa y la palabra servicio, ¿vale? Y la diferencia entre un programa y un servicio básicamente es eso, la temporalidad, ¿vale? Desde lo social no se nos ocurre nunca a nivel sanitario de vamos a hacer un programa de urgencia. No, tenemos un servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque es un servicio a largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí en lo social no, en lo social trabajamos por programa que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin y no se asegura ni se garantiza la continuidad de esa intervención que se está haciendo. Y eso es uno de los grandes problemas en los que nos enfrentamos y con los que os vais a enfrentar a la hora de buscar trabajo, ¿vale? ¿Puedo añadir? Mira, esto es una experiencia personal. Cuando yo empecé con mi emprendimiento, ¿vale? No lo que es ahora, sino antes, yo trabajaba en la línea de prevención, pero por programas, ¿vale? Porque yo me especialicé en violencia sexual y pornografía. Bueno, dentro de la violencia de género, todo esto, y hubo un ayuntamiento de por aquí, por mi zona, que, bueno, creamos
juntas, o por así decirlo, un programa de 6 meses que era en materia de prevención de violencia sexual, que se trabajaba tanto con los profesionales del centro como con las madres y padres, como con los adolescentes. Bueno, pues nunca salió, ¿vale? Esto es real, nunca salió porque, bueno, hablar de ese tema no gusta, es incómodo, dineritos también, que la gente se piensa que trabajamos por 2 euros la hora y que encima tú pones los materiales y tu cara bonita y tu desplazamiento y tu todo, ¿no? Entonces, nunca salió, pero en la línea de esta de prevención sí que he trabajado por talleres, ya ni programas, talleres, y te das cuenta de que es muy importante, por ejemplo, y voy a abrir un melonazo, que ya lo hemos dicho muchas veces, incluir la figura del educador social, de la educación social en los centros educativos, porque yo en los talleres he visto casos claros de violencia sexual infantil. ¿Y qué haces en ese momento? Vas a dirección, vas a coordinación, vas a AMPA, quien te haya contratado, quien esté en ese momento disponible para escucharte, le transmites lo que has visto y te dicen, bueno, pues ya hablaremos con esta persona, a ver qué me dicen. Y tú no puedes hacer más, porque tú has ido a dar un taller de prevención o de sensibilización. Y es muy duro. Es muy complicado. De todas formas, también que sepáis, si alguna vez trabajáis en el ámbito de menores, me da igual que sean niños, niñas, adolescentes, personas menores de 18 años, tenéis como profesionales la obligación de informar a las autoridades de cualquier situación de riesgo que percibáis, bien a través de los teléfonos que tengan habilitados las distintas administraciones públicas a nivel autonómico, o bien de las plataformas y los servicios de información de maltrato al menor, ¿vale? Las administraciones públicas autonómicas, cada una de ellas tiene que tener habilitados estos servicios, ¿vale? En el caso de Andalucía, que es la que yo conozco, se llama Simia, ¿vale? Aparte de los teléfonos, ¿vale? Y en cada una de las comunidades debe de existir este servicio, ¿vale? Bueno, independientemente aparte de este ámbito, que es el ámbito preventivo, el ámbito comunitario, existen 2 ámbitos donde los profesionales de la educación social tenemos una gran cabida. Uno de ellos es el ámbito de la inserción sociolaboral, y gracias a la inyección económica que están llegando de los fondos sociales europeos Next Generation, ¿vale? Os sonará a la gran mayoría de vosotros, porque la publicidad que nos están dando no es normal, ¿vale? Está habiendo un montón de programas, vuelvo a lo mismo, programas temporales, pero bueno, es un yacimiento de empleo donde podemos trabajar dentro de lo que es el ámbito de la orientación laboral. Y luego después el otro gran yacimiento de empleo que existe en justicia juvenil son los menores que están en riesgo o conflicto social, ¿vale? Ya sea riesgo de exclusión social y estamos hablando de protección, o conflicto y ya estamos hablando de justicia o reforma juvenil. Y entonces, en estos ámbitos, Lucía, Antonio, ¿tenéis algún tipo de experiencia? ¿Solamente con la titulación podemos trabajar o hace falta algún requisito más? A día de hoy, perdona Lucía, es que tenía muchas ganas de hablar. Que a día de hoy en justicia juvenil, los jóvenes en conflicto con la ley, como queramos llamarlo, es relativamente fácil trabajar porque hacen falta trabajadores. Hay muchas personas que se me acercan, ¿no? Ya sabéis que tengo la formación también de psicólogo. Me dice, a mí me gustaría trabajar de psicólogo y dedicarme al ámbito de la criminología y tal. Y yo les digo, es muchísimo más interesante el trabajo como educador social, además de que en un centro, mi centro tiene 70 plazas, tenemos 3 psicólogos y un psicólogo clínico, que es una especialización diferente, y tenemos 60 educadores. Entonces, ahora mismo es relativamente sencillo porque hace falta profesionales. También digo que para trabajar en este ámbito, yo empecé muy joven, con 25 años. Yo no lo recomiendo como primer trabajo, porque los chicos y chicas de estos centros tienen mucha calle y pueden ponernos en situaciones un poco difíciles. Yo lo hice, pero yo me veo ahora muchísimo más suelto después de 18 años trabajando que al principio, que estaba muy, muy perdido, porque es verdad que hay compañeras que vienen y las veo que lo pasan mal, porque a lo mejor tienen 23
23, 24 años y hay jóvenes en justicia juvenil que pueden tener 22, 23 años, entonces tienen la misma edad. Desgraciadamente les cuesta más ganarse eso de ser una figura de autoridad por el conocimiento, por la manera que funciona la institución, porque tienes su apoyo y sabes que vas a estar ahí cuando lo necesitas, no autoridad en el sentido disciplinario y demás. Y por otro lado, ahora lo hablábamos antes de empezar, hay un sector que están haciendo, al menos en la Andalucía, que es la justicia restaurativa. En este ámbito se están buscando ahora mismo en Andalucía muchos profesionales, porque además la Junta ha puesto, igual que, por ejemplo, decíamos antes, que para trabajar en temas del sector público de violencia de género hacía falta el año de formación y las 200 horas, ahora mismo en mediación penal de menores se está pidiendo formación de posgrado y hay muy pocos posgrados de este tipo. Hay muchos grados de mediación, pero pocos de este tipo. Además, trabajar en justicia juvenil es una mezcolanza también de áreas. Mi centro es un centro muy particular en el que tenemos a chicos y chicas en régimen de salud mental también, y por adicciones o por toxicomanía. Entonces, pues trabajas distintas... es un trabajo maravilloso porque trabajas con distintos perfiles. También el perfil de victimario o victimaria ha ido cambiando. Si antes era más un chico de zona en riesgo de exclusión y donde se está normalizada la delincuencia, ahora no está apareciendo también el delito de violencia filoparental, lo hablábamos también, que ha cambiado totalmente el perfil y la manera de trabajar, porque antes cuando trabajabas con estos chicos de zonas en riesgo de exclusión, como de alguna manera tenías que buscar un idioma intermedio, porque muchas veces lo que tú le hablabas le sonaba chino. Porque, y ya con esto acabo, en realidad no se reinsertan, aunque la ley habla de resocialización y reinserción, porque desgraciadamente estos jóvenes en zonas en conflicto, que han nacido en zonas en riesgo de exclusión, nunca han estado insertados en la sociedad. Entonces, nuestra labor aquí es transmitirle un patrimonio cultural, que sean conscientes de que son sujetos de derecho, porque si no entienden que son sujetos de derecho, no van a respetar nunca la ley. Y con esto ya me callo. Perdón, es que tiendo a hablar muchísimo. Mira, y al hilo de lo que decía Lucía, al hilo y también de cómo vosotras que estáis participando en este diálogo, ¿cómo puedo echar currículum en estas empresas? Porque al final son servicios públicos, pero como he dicho, están externalizados, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en Andalucía existe un manual donde se recogen todas las empresas colaboradoras, ¿vale? Y entonces ahí viene el nombre de la empresa y viene el correo electrónico. Todas y todos sabéis lo que es un currículum. Tenéis el currículum seguro, pues simplemente hacéis el currículum, os vais a ese registro de entidades colaboradoras, buscáis el nombre, buscáis el currículum y lo echáis, ¿vale? Ya la empresa se pondrá en contacto con vosotros, os dirá, no es la forma, no es el canal, hazlo a través de esta forma, ¿vale? Y es una forma en la que podéis empezar a buscar trabajo y a buscar empresas que estén relacionadas con este sector, ¿vale? En justicia juvenil, por ejemplo, si se publica en protección de menores, ¿vale? Como son menores en riesgo, es más complicado encontrar ese tipo de datos, por no decir prácticamente imposible, ¿vale? Porque están muy protegidos, ¿vale? Lucía, ¿ibas a decir antes algo que... No iba a decir tampoco mucha cosa, ¿eh? Yo la verdad que mi experiencia profesional en el ámbito de personas mayores, y yo ahí accedí por unas prácticas donde me formaron y directamente reenganché, ¿no? Y fue como la experiencia que me dio la práctica y los conocimientos. Pero yo creo que deberíamos de tener una formación específica dentro de las personas con las que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos del tema de la violencia de género, el tema de la igualdad. Bueno, yo soy partidaria de que todo el mundo debería de tener como obligatoriedad formación en género. Eso lo tengo clarísimo. Pero fuera parte de esto, yo creo que deberíamos de tener formaciones un poco más específicas porque la carrera es bastante genérica. Y esto es mi experiencia, ¿eh? La carrera es bastante genérica y el último año, en mi caso, podías elegir según qué asignaturas que te daban como título profesionalizante o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no?
que en mi caso fue personas mayores, ni me acuerdo, creo que intervención con familias, creo que fue la que hice. Pero hay que darle plus, ¿no? Un plus a las cosas, porque no es lo mismo intervenir con familias que con mayores, que en violencia de género. Y, por ejemplo, esto lo hemos hablado mucho en las diferentes carreras, en los diferentes grados universitarios, la formación de género brilla por su ausencia y en violencia de género también, menos en algunas de las universidades. Creo que la UOC era una de las que sí que tenía, pero bueno, ya no me acuerdo de memoria. Yo creo que sí, necesitamos formación específica en diferentes sectores. Y no es lo mismo trabajar en drogodependencias que en sinhogarismo, que con personas migrantes, que en prostitución, que no es lo mismo. Y en la carrera te enseñan algo genérico, pero es que si tuviésemos que hacer una asignatura de cada ámbito en el que podemos trabajar, las personas con las que podemos trabajar, la carrera duraría 10 años. Por lo tanto, yo sí que lo veo obligatorio. De la misma manera que cuando haces derecho o cuando haces medicina, si te vas a especificar, si te vas a especializar en algún ámbito, tienes que sacarte un máster, tienes que pasar unas pruebas, un tal no sé qué. Se necesita lo mismo en educación social porque vamos a trabajar con y para personas y estamos jugando con esas con y para personas, por así decirlo, ¿vale? Entenderme la palabra jugar, lo que quiero decir. Hay que tener conocimientos y la experiencia te da esos conocimientos, sí, pero no lo es todo. Fijaros también, ahora que estamos casi terminando, ¿vale? Con este diálogo, ¿por qué era tan importante los términos que definimos al principio de campo de intervención, población con la que vamos a trabajar, convenio colectivo y también áreas de intervención? ¿Por qué? Porque en función de que yo vaya definiendo mi perfil profesional, ¿vale? En función de estos términos, voy a enfocar mi formación y voy a enfocar mi búsqueda o mi prospección activa de empresas a las que poder enviar mi currículum, ¿vale? Y fijaros que también hemos mencionado que no solamente hace falta o es suficiente con la formación teniendo el grado. ¿Por qué? Porque después, en el ámbito de género, ya hemos comentado que hace falta experiencia y hace falta formación. En el ámbito de protección, hace falta 2 años de experiencia, o 3, no recuerdo ahora, ¿vale? Más también 200 o 200, 300 horas de formación. En orientación laboral, mínimo son 100 horas de formación. Y si seguimos buscando otros campos de yacimientos de empleo, otras áreas donde podamos trabajar, ¿vale? Va a ocurrir lo mismo con la formación genérica que tenemos al acabar el grado, no es suficiente, ¿vale? Sí, pero Salva, mira, yo que estudié en la UOC, es verdad que existe minor, ¿no? Que es como especializaciones, que es muy interesante, ¿no? Pero aquí hay un riesgo muy grande. Lo de las formaciones profesionalizantes tampoco lo podemos convertir en un negocio. No. Porque, por ejemplo, yo que he estudiado, que tío más pesado, hablando en la página en el canal de Educación Social de Psicología, pero yo estudié Psicología que tiene un máster profesionalizante igual que el de Derecho, y es que vale 12.000 euros ser ahora mismo psicólogo sanitario. Es que tampoco podemos caer en este tema de historia. Sí es cierto que algo que está ocurriendo a día de hoy, por lo menos en mi sector, jóvenes en conflicto con la ley o jóvenes que trabajan, que viven en centros de protección, es que se habla muy poco en las carreras de esto. Cuando hay un canal de empleo muy grande, sí. O sea, un espacio de empleo muy grande y hay que hablar más de esto. La Universidad de Málaga, creo que hay un compañero que ha hecho un máster de tema, un posgrado, máster oficial no, pero posgrado de tema residencial, y es muy importante que, primero, que se tenga estas formaciones, porque vamos a decir también una verdad, hay muchas veces las personas que nos enseñan desde la carrera que no son educadores sociales. Entonces no tienen esa perspectiva. Entonces, una persona que ha estudiado Derecho, pues no tiene la perspectiva del enfoque que podemos tener nosotros. A lo mejor vamos a tratar materias comunes, pero es necesario que haya, y si queremos una ley, como ha salido ya en esta conversación, y para la ley tenemos que tener instrumentos y herramientas propias a la vez de funciones, estos instrumentos y estas herramientas las tenemos que crear nosotros. Y las tiene que validar el colegio. Exacto. Bueno, sí, claro, como máxima entidad en este cargo, pero por ejemplo, César Aba está trabajando mucho en tema de informe socioeducativo, que ya existe el informe social de la trabajadora social, pues hombre, claro que sí. ¿Quién va a hablar
de la adquisición del patrimonio cultural, de los lazos sociales que genera un niño en el centro, de las vinculaciones que crea, de las perspectivas de futuro, sino la persona que está día y noche trabajando con él. Bueno, fijaros también un dato curioso, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo importante que puede llegar a ser el sector de protección, sobre todo en el ámbito de Andalucía, que es el ámbito que yo conozco. En Andalucía, la Junta tiene concertadas 1.280 plazas de educadores sociales con entidades del sistema de protección de menores. Fijaros si es importante el número de plazas que acabo de decir, ¿vale? Y eso sin tener en cuenta los recursos de mayoría de edad que también entrarían dentro, pero no entran dentro de este número, que están aparte, ¿vale? Es un sector y un ámbito que es súper importante y es una fuente o un yacimiento de empleo interesante, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta eso. El tema de las adicciones, también lo hemos nombrado, ¿vale? Es otro yacimiento y otro lugar donde podemos entregar o empezar a buscar trabajo. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. La Junta de Andalucía, y imagino que el resto de comunidades autónomas también, tienen publicados donde tienen conciertos, ¿vale? O licitaciones y las entidades que tienen. Y esa información es pública, ¿vale? Podéis entrar, podéis buscar cuáles son, podéis buscar sus correos electrónicos. Y a partir de ahí empezar ese trabajo de prospección de empresas y de búsqueda activa de empleo, que para mí siempre ha sido fundamental. Yo desde que desde que empecé a trabajar como profesional de la educación social en el año 2006, solo he estado 10 meses en desempleo. Y eso ha sido porque yo quise tomarme esos 10 meses. El resto del tiempo he tenido trabajo. ¿Vale? Bueno, compañeros, Antonio, Lucía, ¿Qué tal? el resto de las personas que estáis por aquí, llevamos ya casi 70 minutos, ¿vale? Total. No sé si al final os ha parecido la conversación, las personas que tenéis ideas por aquí, Antonio, Lucía y el resto también. Ir dejando vuestras opiniones por ahí por el chat, ¿vale? Exacto. Si os ha sido interesante el diálogo, la conversación. Dudas y preguntas por el chat. No me comprometo a mañana porque mañana tengo muchas cosas, pero de 24 a 48 horas recibiréis un email, ¿vale? Con el link para poder volver a ver este vídeo en nuestra plataforma. Y mañana, intentaré que sea mañana, subiremos en las historias de Eduso TV el convenio actual para que lo podáis descargar, ¿de acuerdo? Os pondremos el link y ahí, nada, clicáis en el link y os llevará a la descarga del material, ¿de acuerdo? También lo dejaré subido en la plataforma junto con esta grabación. Y nada, que daros las gracias. Os ha tenido que llegar un email ya. A las 9 de la noche se ha tenido que enviar a un montón de personitas que aparecéis, que habéis estado aquí. Y gente que se ha apuntado y que ya han asistido a nuestras formaciones, porque ya sabéis que dentro de Eduso TV existe Eduso Formación y arrancamos con una nueva formación, en este caso del role-playing y cómo adaptar esta herramienta a la intervención socioeducativa. Así que os ha tenido que llegar un email dándoos la oportunidad de poder apuntaros 24 horas antes de su lanzamiento oficial, porque por si no lo sabéis, trabajamos con plazas muy reducidas, tan solamente 20 plazas por taller. Y ahí lo dejo. ¿Cómo se nota que soy la vice? Y la coordinadora del proyecto. Bueno, pues familia, muchísimas gracias por haber estado. Antonio, Lucía, muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿vale? Gracias por invitarnos. Y os vemos en el siguiente webinar, conversación o diálogo que vayamos teniendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.